Hoy Dios nos hable. Amén. Que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dígale: Señor, aquí está mi vida, quiero aprender más de ti, quiero conocer más de ti. Habla a mi corazón, Señor. Habla a mi vida. Señor, usa mis labios para que hoy tu palabra pueda ser predicada, Señor, con la claridad del mensaje que tú quieres transmitirle a tu iglesia. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que hoy tu palabra corra, sea glorificada, Señor. Riegue toda esta tierra. Que hoy cada corazón, Señor, sea un buen terreno donde esta semilla pueda brotar y dar fruto de vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Y venimos hoy en una serie de enseñanzas sobre las doctrinas fundamentales. Amén. Y estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con la doctrina del pecado. Y que es fundamental porque es lo que nos ayuda a entender la condición en la que está el hombre y nos ayuda a entender el por qué es necesaria la salvación. ¿Cierto? Porque es necesario el bautismo, porque es necesario el arrepentimiento, porque es necesario el nuevo nacimiento. Todas esas doctrinas de la redención, de la justificación y demás, son necesarias entenderlas, pero tienen su raíz, ¿cierto? Tienen como su origen y, digámoslo así, que debemos entender de dónde sale todo para que haya salvación. Porque si no hay pecado, si el pecado no existiera o no hubiera entrado en la humanidad, pues no se hubiera necesitado un Salvador, ¿cierto? No se habría necesitado un plan de salvación. El plan de salvación existe porque el hombre pecó. ¿Listo? Ahora bien, eso no quiere decir que lo que acabo de decir esto, ¿cierto? Que el plan de salvación existe porque hay pecado. Eso no quiere decir que el pecado tomó a Dios por sorpresa, ¿cierto? Y que Él empezó a improvisar el plan de salvación. No. Entendemos por la Biblia, número uno, que el plan de salvación estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué razón? La razón es lo número dos, ¿cierto? El conocimiento anticipado de Dios. O sea, Dios ya sabía de antemano que Adán iba a fallar, ¿cierto? O sea, eso a Dios no lo tomó por sorpresa, porque Él conoce nuestros pensamientos. Como dijo el salmista, aún no está la palabra en mi boca y el Señor ya se la sabe toda, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que Dios haga una intervención en la voluntad del hombre. ¿En qué sentido? Sabemos que Dios es soberano, ¿cierto? Pero no podemos decir nosotros que porque Dios es soberano, el ser humano no tiene voluntad. El ser humano tiene voluntad. Lo que pasa es que, aunque Dios es soberano, Él le permite al hombre la libertad de decidir. Y Dios de antemano ya sabe lo que esa persona va a decidir. Pero el hecho de que Dios sepa de antemano la decisión que va a tomar la persona, no quiere decir, ¿cierto? No quiere decir que esa decisión sea o no sea la voluntad de Dios. Porque no podemos caer en el error de algunas iglesias que creen en la voluntad absoluta de Dios. Cuando digo voluntad absoluta de Dios, son aquellos que dicen algo que no está en la Biblia. Usted ha escuchado esto: ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase? Sí. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero mucha gente la dice. Y mucha gente cree que eso es hasta un versículo. Que ni una hoja de árbol se mueve y come, si no es la voluntad de Dios. Entonces, el que no se salva, el que dice yo no creo el evangelio, le ha echado la culpa a Dios. Porque si partimos de ese hecho, de que ninguna hoja de árbol se cae, ¿cierto? Si no es la voluntad de Dios,
entonces cualquier decisión que yo tome va a ser la voluntad de Dios. Y si yo decido algo que me va a llevar a la condenación, entonces alguien pudiera decir que la voluntad de Dios era que esa persona no se salvara, cosa que es completamente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él llama a todos los hombres a que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿la voluntad de Dios cuál es? Que todos sean salvos. Y entonces, ¿de quién depende el ser salvo? En este momento depende del hombre. De la obediencia al llamado. El llamado es para todos. El sacrificio de Cristo en la cruz fue en un beneficio para todos. O sea, ahí cabe toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, o sea, a toda. El amor de Dios fue para todos. ¿Y cómo mostró Dios su amor para todos? Enviando a su Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel, o sea que todo el mundo tiene la capacidad de creer. Todo el mundo tiene la oportunidad de creer. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10. ¿Ya? Entonces, el conocimiento anticipado de Dios con respecto al pecado, ya Dios sabía, pero no podemos decir de ninguna manera que Dios indujo al hombre, lo empujó o que esa era su voluntad. Pero como Dios conoce todas las cosas, Él dijo, yo sé que el hombre me va a fallar, ya tengo aquí listo el plan. ¿Cierto? Y está en Efesios capítulo 1 que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Así que el plan de salvación no es una improvisación. El plan de salvación es la respuesta de amor de Dios, de misericordia para una humanidad que no hizo lo que Dios quería. ¿Listo? Y ese pasito de no hacer lo que Dios quería es lo que llamamos el pecado. ¿Cierto? Y hemos hablado varias cosas acerca del pecado, acerca del significado de la palabra pecado, ¿cierto? Que para explicarlo de manera fácil, pecado es la infracción de una ley, la violación de un límite, ¿cierto? Ahí lo vimos en Génesis. Dios puso un límite. El hombre se pasó ese límite y cuando usted se pasa un límite, ¿usted qué está haciendo? Está desconociendo la autoridad que impuso ese límite. Ejemplo sencillo en su casa. Aquí todos tienen hijos. Papi, deme permiso para ir a jugar con mis amiguitos. Mijito puede ir, pero hasta las 5. A las 5 de la tarde usted tiene que estar aquí. ¿Cierto? O sea, usted es la autoridad. Y le está dando permiso al niño. Puede ir a jugar. Hasta las 5. Colocó un límite. Y en las 5 de la tarde y no llega el niño. Bueno, la mamá se preocupa, ¿cierto? Usted se preocupa y sale a buscarlo. Y cuando lo encuentra, se pone contenta de que el niño no está mal, pero ahí mismo viene la reprensión, viene el llamado de atención. Y todo llamado de atención tiene sus consecuencias. Cuando el niño le vuelve a decir, mami, ¿puedo salir a jugar con mis amiguitos? No, señor. ¿Por qué? Porque la vez pasada yo a usted le di la confianza, ¿cierto? Que hasta las 5, ¿y usted qué hizo? Abusó de esa confianza, transgredió el límite. Entonces, todo límite que Dios pone tiene un propósito. Y cuando nosotros nos volamos esos límites, como decíamos, vamos a decirlo en términos más agropecuarios, cuando nos volamos esa cerca, estamos desconociendo o estamos irrespetando la autoridad de Dios. Por eso lo que hizo Adán no fue algo simple o algo, ay, por esa cosita, no. Es que desconoció por completo quién era Dios. He ahí la gravedad del pecado en el hombre.
de la desobediencia. Ahí radica la gravedad de esto. Y entonces vamos a analizar uno de los puntos bien importantes que tiene que ver con respecto a la universalidad del pecado. Cuando digo universalidad, quiero decir que el pecado es un problema universal. Universal quiere decir que afecta a todos los seres humanos de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las razas, de todos los continentes. Es decir, no hay un solo ser humano que no se vea afectado por este problema. Humanamente hay cosas que de pronto nosotros podemos ver que somos distintos, ¿cierto? Hablándolo de, hay gente que vive en tierra caliente, otros viven en tierra fría. Hay unos que son altos, otros son bajitos. Hay unos que tienen pelo, otros que ya nos vamos quedando sin pelo, ¿cierto? Y nos echamos de todo. Yo me echo de todo para aguantar la caída del pelo. Pero yo creo que llegará el momento en el que ya no hay minoxidil que valga ya. Ya tocará echarse ahí, es más bien como bloqueador y andar con la gorrita, ¿cierto? Para que no me griten suegro en la calle, ¿cierto? Entonces hay cosas que dependiendo del contexto en el que estemos viviendo puede que nos afecten, como puede que no. Ya, y estamos hablando en términos humanos. Pero cuando hablamos del pecado, el pecado es un problema que afecta absolutamente a toda la humanidad. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, en un solo versículo se sintetiza este gran problema. Fíjese que aquí no hay ninguna distinción de nacionalidad. Aun cuando, acuérdese quién está escribiendo esto. No lo está escribiendo Pablo. Bueno, no lo está escribiendo Pablo directamente, porque cuando usted llega a Romanos 16, allá le dicen que fue Tercio. Pero Pablo fue el que se lo dictó. ¿Ya? Entonces el autor de Romanos es el apóstol Pablo. El escritor, Tercio. Entonces Tercio está escribiendo lo que Pablo le dice. ¿Y quién era Pablo? Analicemos la vida de Pablo. Pablo es un hombre que nació en la provincia de Tarso, ¿cierto? En la ciudad de Tarso, provincia de Cesarea. O sea, él no nació en Israel directamente. Pero por sangre, él es israelita. Por esa razón es que Pablo tiene la doble nacionalidad. Ya. Entonces, cuando a él lo juzgan, usted lee el libro de los Hechos y se da cuenta que a él lo juzgan y él presenta el pasaporte romano. Los que lo habían juzgado dijeron, uy, nos metimos en la grande, porque no le respetamos a este hombre el debido proceso. No le respetamos el derecho. Ya, entonces por eso lo soltaron rapidito a él y a Silas, lo sueltan rapidito para que no se vaya a generar ningún problema por haberles irrespetado sus derechos como ciudadanos romanos. Entonces Pablo tiene esa doble nacionalidad. Pero cuando fíjese que usted mira en Filipenses que él hace referencia a un listado de cosas de las cuales se gloría en la carne. Allá en Filipenses dice que él es hebreo de hebreos. O sea, para él es como más valioso su descendencia de sangre que el lugar donde nació. Ya, es como si un niño nace en Estados Unidos, pero sus padres son colombianos. Ya, ese niño se siente más orgulloso de ser de padres colombianos que de haber nacido en Estados Unidos, por decirlo. Entonces, Pablo, él se siente en ese pasaje de Filipenses, él se siente más orgulloso de haber tenido unos padres judíos. ¿Ya? Y recuerde que los judíos se ufanaban de decir que eran el pueblo elegido de Dios, los israelitas. Ellos, nosotros somos el pueblo. ¿Cómo trataban los judíos a los que no eran, a los gentiles? La palabra gentiles quiere decir las gentes. O sea, nosotros y los del montón. ¿Cierto? Y usted mira Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2
y entiende por qué llega esta conclusión de Romanos capítulo 3. Porque en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo muestra la condición en la que están los gentiles, todas las gentes. O sea, todos los que no hacen parte del pueblo judío. Y usted lee ahí, desde el versículo 18 en adelante, cómo comienza el apóstol Pablo a mostrar una decadencia moral terrible. En Romanos capítulo 2, entonces él hace un cambio y dice, un momentico, ahora les voy a sacar la tabla a los judíos. No crean ustedes, judíos, que porque tienen la ley de Dios, no crean ustedes que porque se creen, que porque dicen que son el pueblo de Dios, se van a excusar de esto. No, señor. Y entonces en el capítulo 3, los coge a toditicos dos y le dice, ustedes gentiles están mal y ustedes judíos están mal también. Todos pecaron. Para que entendamos que aunque en el Antiguo Testamento usted comienza a leerlo y pareciera que ese pueblo, por los sacrificios, por las ofrendas, por el templo, el tabernáculo, hoy el pueblo elegido por Dios y este pueblo es el especial tesoro, en este Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Señor no hace distinción de nacionalidad. En el Antiguo Pacto sí existía esa distinción del pueblo del Señor, el pueblo de Dios, que eran los israelitas, ¿ya? Y los gentiles. Esa distinción existía. Porque ese pueblo de Israel era el pueblo del pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿cierto? Y después del pacto que Dios hizo con Moisés. Porque para ellos quien definía toda la estructura legal y toda la estructura social era la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces, para ellos, la única manera de hacer parte de ese pueblo era siendo descendiente físico de esa, descendiente natural de ese linaje. Y por eso dice Pablo, de los cuales, según la carne. ¿Quiénes son los cuales? El pueblo de Israel. Romanos 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas. Ahí los patriarcas está haciendo referencia a los padres del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los padres de los israelitas? ¿De quién se ufanaban ellos que eran hijos? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cierto? Por eso Juan el Bautista le dice, ustedes fariseos se llenan la boca diciendo que son hijos de Abraham, pero eso de nada les sirve. Porque Dios puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras si quiere. Entonces ellos se sentían muy orgullosos y pensaban que el problema del pecado no los afectaba. Porque estamos en el pacto. El simple hecho de que yo sea descendiente de Abraham, según el linaje aquí de mi familia, la tribu de no sé quién, ¿cierto? Porque hasta Pablo dice de qué tribu era. ¿De qué tribu era Pablo? De la tribu de Benjamín. De la misma tribu de Saúl, ¿cierto? Del rey Saúl. Él dice, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. O sea, fíjese que menciona muchas cosas que hacían parte de la religiosidad, o bueno, no de la religiosidad, sino que hacían parte de la ley a la cual estaban sometidos, o la ley, el pacto que tenía ese pueblo. Y él dice, eso no sirve de nada. Porque el problema del pecado afecta a toda la humanidad. Entonces fíjese que ahí no hace distinción ni entre judíos ni gentiles. La nacionalidad, en este nuevo pacto, la nacionalidad de alguien no le sirve de nada. Eso quiere decir que en este tiempo se tiene que seguir haciendo lo que pasó en Pentecostés. Aquí voy a salirme un poquito del tema y trataré de regresar. Una vez una hermana me preguntó, hermano, si un judío hoy se arrepiente, ¿el Señor lo mete a la iglesia? Yo le dije, hermana, ¿y usted no ha leído Hechos capítulo 2? ¿Cómo así? Y yo, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? ¿De qué nacionalidad eran los primeros cristianos? ¿De qué nacionalidad era Pedro? ¿Y los demás? Todos. Matías, Esteban. Los primeros fueron de allá.
Es decir, que en el nuevo pacto, o sea, posterior a la resurrección de Cristo y de Pentecostés para acá, no importa la nacionalidad que alguien tenga, tiene que pasar por el proceso del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, del bautismo en el nombre de Jesús. Y ojo con esto, el bautismo con el Espíritu Santo también es una cosa que es universal. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos los que el Señor llamare. Y a Pedro se lo dejaron claro, porque Pedro fue a la casa de Cornelio. Es la primera vez que se predica el evangelio en la casa de un gentil. Es decir, la primera vez que se predica el evangelio en la casa de alguien que no es judío o que no es israelita. Y cuando Pedro llega a predicar y comienza a predicar y se empiezan a llenar con el Espíritu Santo los que estaban ahí, Pedro dice, oiga, ahora veo que Dios no hace acepción de personas y que la promesa del Espíritu Santo con la cual nosotros hablamos en lengua también es para ellos. Por esta razón, hermanos judíos, ustedes que están conmigo, ¿los puedo bautizar en el nombre de Jesús? Hermano Pedro, si están hablando en lenguas, ¿por qué no los va a bautizar si el Señor los está llenando con el Espíritu Santo? Ah, listo, entonces venga ustedes, Cornelio, venga, lo bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Todo esto que he dicho es para que entendamos que el pecado es un problema universal. Es decir, que todo ser humano necesita que sus pecados le sean perdonados. Y voy a volver un momentico a hablar de Cornelio porque hay algo aquí particular. Y es que las buenas acciones que alguien pueda hacer no lo eximen o no lo hacen, no lo ponen en una condición en la que no necesite salir de la esclavitud del pecado. ¿Y por qué hago referencia a Cornelio? Porque cuando la Biblia describe quién era Cornelio, habla de un hombre justo, habla de un hombre piadoso, habla de un hombre que daba buenas dádivas. O sea, en cuanto a comportamiento social, era una persona buena, ¿cierto? O sea, no era como alguien pudiera decir, no era ni borracho, no era ni drogadicto, no era ladrón, no era adúltero. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se piensa que pecador solamente es aquel que está llevado en las drogas, el que está llevado por el alcohol, y que el evangelio solamente es para los que están en esa condición lamentable. Pero la Biblia, mostrando el ejemplo de Cornelio, me da sustento a mí para entender que todo el mundo, independientemente de que se vea muy bonito, todos necesitan venir a Cristo. Todos necesitan. Entonces fácilmente cuando le predica a alguien, mucha gente dice, yo no necesito de eso. ¿Y por qué crees que no necesita de Cristo? Porque mire mi familia, vea. Vivo con mi esposa, vivo con mis hijos, llevamos tantos años casados, yo nunca le he sido infiel, ella nunca me ha sido infiel, y además yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Mire, yo cuando me llega la prima en junio, yo reúno una parte de la prima y me voy a repartir mercado a los barrios pobres. Y voy, ayudo a la gente. Y a mí me gusta siempre colaborar cuando veo a alguien pidiendo limosna. Yo siempre procuro darle la monedita. ¿Cierto? Soy una persona que no habla palabras vulgares. Entonces por eso no necesito el evangelio. Lo necesita. Lo necesita. El ejemplo bíblico más claro es Cornelio. Cornelio era ese típico hombre de la alta sociedad, con buenos ingresos porque era centurión.
creo que era centurión, el rango que tenía. Un centurión era un militar que tenía autoridad sobre 100 soldados. O sea, su cuadrilla, su grupo era la italiana, su escuadrón, la italiana, así se llamaba, ese escuadrón de 100 soldados. O sea, que era un oficial romano. Y un oficial romano ganaba bien. No vivía en un barrio de estrato 1, estrato 2, no, el hombre vivía bien y tenía trabajadores, empleados, soldados que le ayudaban. O sea, era un hombre que en la sociedad, cuando él iba pasando por ahí, todo el mundo sabía quién iba pasando. Y el que no sabía preguntaba, ¿quién es ese señor que yo veo que tiene escolta, que tiene tanta gente? Oh, ese es Cornelio. ¿Y ese tipo qué? Hombre, ese hombre es buena gente aquí en el pueblo. Los historiadores bíblicos dicen que Cornelio ayudó a construir una sinagoga. O sea, gestionó dinero, recursos públicos para que se construyera una sinagoga. Entonces había una buena relación con los fariseos, los judíos lo apreciaban de cierta manera. Les parecía que era un buen hombre, aun cuando era romano. Entonces usted se va a encontrar muchas veces con gente así. Con gente, vamos a decirlo así, gente de bien. Pero aún la gente de bien, por más bien que se vean, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si ve que el evangelio y el problema del pecado no afecta solamente a los que están llevados por las drogas, por los vicios, por la fornicación. No. Eso afecta a toda la humanidad, a toda la humanidad. Todos están bajo pecado. Eso es la universalidad del pecado. Así que no hay clase social que no necesite nacer de nuevo. No hay ninguna raza o cultura o nacionalidad que no necesite este mensaje. Por esa razón es que el evangelio tiene que ir a ser predicado a toda criatura. ¿Sí se da cuenta por qué Jesucristo dice que este mensaje tiene que ser predicado a toda criatura? Porque toda criatura necesita un Salvador. ¿Y por qué necesita un Salvador? Porque el ser humano por sí solo no puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces alguien dirá, bueno, listo, estoy bajo pecado. ¿Qué tengo que hacer? Esa frase, ¿qué tengo que hacer? En una primera medida, la persona te está diciendo es, ¿qué está a mi alcance para yo agradar a Dios? La religiosidad o las religiones traen una respuesta, aun cuando esa respuesta no es la adecuada. ¿Cuántas personas no ha escuchado usted que le dicen que tienen que pagar una penitencia? O que le ponen tarifa a ciertos pecados. El catolicismo hace eso. Le pone tarifa a ciertos pecados. ¿Quién pone la tarifa? El sacerdote, el cura, el padre, como le quieran llamar. Llega la persona a la sala de confesión que ellos tienen y entonces le dice allá al cura, como le llamen, es que yo pequé. Ah, bueno, y cuénteme qué hizo. No, es que le fui infiel a mi mujer. Uy, ese pecado es grave. Entonces, como usted le fue infiel a su mujer, una ofrenda de tantos Ave María, tantos Padre Nuestro, váyase de rodillas hasta Guataquí, o coja 2 piedras del río y póngaselas así y aguanta medio día, 1 hora, y con esa penitencia, usted ya queda libre de pecado. ¿Sí ve que le ponen tarifa a los pecados? Pero ¿qué me dice la Biblia a mí? Que la única manera de yo estar en paz con Dios
la única manera de resolver la enemistad con Dios es que en Cristo. Es que tenemos que decirlo claramente, o sea, no hay nada que el ser humano haga por sus propios medios que lo ponga en paz con Dios. Lo único que alguien tiene que hacer, la única cosa que se debe hacer para estar en paz con Dios es creer en el Señor Jesucristo y obedecer lo que dice su palabra, yendo a las aguas del bautismo para que su nombre le sea invocado y sus pecados le sean perdonados. La única manera en la que los pecados van a ser perdonados es obedeciendo lo que dice Hechos 2:38, ¿cierto? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No hay otra forma. Es que yo me fui al cerro de rodillas. De nada te sirvió. Porque te presentas con ese sacrificio delante de Dios y ese sacrificio Dios lo ve como trapo de inmundicia. El único sacrificio que se le presentó a Dios y que lo recibió como olor grato, como ofrenda por los pecados de toda la humanidad, fue la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ese es el único sacrificio que realmente satisfizo las exigencias de Dios. Los demás sacrificios que nosotros hagamos, de nada sirven. Y Pablo muestra lo de la naturaleza pecaminosa, que en la enseñanza anterior lo hablamos. Que decíamos que la naturaleza pecaminosa es la inclinación natural del hombre por siempre irse a las cosas que a Dios no le agradan. Por eso en Romanos 8 dice que nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, porque estamos dominados por esa ley, por la ley del pecado. Entonces el ser humano tiene una incapacidad espiritual que no le permite liberarse por sí mismo de la esclavitud del pecado. Pudiéramos decirlo de algún modo, estamos esclavizados o estamos secuestrados. El ser humano sin Dios está secuestrado por el pecado. Y por más que se quiera soltar, no puede, porque esa ley lo somete. Y entonces la Biblia nos dice que la única forma, ¿cierto? Que la única forma en la que a alguien le quitan esas cadenas y le dan libertad es en Cristo. En Cristo. Él es el único que puede hacer verdaderamente libre a alguien para que ya el pecado no tenga dominio sobre esa alma, sobre ese ser. Así que la salvación no consiste solamente en un cambio de conducta. O sea, cuando decimos nosotros que el Señor nos hace libres del pecado, no genera solamente un cambio de conducta, sino que esa libertad se produce en el hecho que morimos al pecado y nacemos en una vida nueva para Dios. Y eso, ¿quién hace nuevas criaturas? Dígame, ¿quién lo puede hacer a usted de nuevo? ¿Ah? Usted va donde el psicólogo y le dice, tengo un problema de ansiedad, tengo un problema de estrés, tengo un problema de esto, tengo esquizofrenia. Dígame una enfermedad mental que se pueda curar con medicamentos. Usted lo va a buscar después en ChatGPT, si quiere. Lo puede buscar en Google, en Gemini, en Bard, en Grok, en Cloud, en todas esas inteligencias artificiales. Y todas le van a decir que ninguna enfermedad mental se puede curar completamente. Los psiquiatras, cuando ven a alguien que tiene una alteración de la conducta producida por un trastorno, lo que hacen es meterle un medicamento y ese medicamento lo que hace es bloquear los neurotransmisores o tratar de regular un poquito el tema, pero no elimina la enfermedad. Y la persona usted la ve que está calmada, que está tranquila, pero no está sano. En el sentido de que ahí tiene el problema, solamente que hay algo que lo está aguantando, lo está frenando.
Entonces, la religión, cuando digo religión, hablo de todas esas prácticas que nos dijeron que haciendo esto íbamos a llegar al cielo, o que portándonos de X o Y manera Dios iba a estar agradado con nosotros. Lo que hacen es eso, tapar el problema. De hecho, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos y de los corderitos que ahí se sacrificaban, esa sangre lo que hacía era nada más tapar el problema del pecado. Expiación por el pecado. Detenían la ira de Dios por un tiempito nomás. Y dice la Biblia que había algo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne. ¿Qué era lo que es? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que había algo que era imposible para la ley? La ley no podía cambiarle el corazón al ser humano. Entonces, ¿qué pasaba? La persona pecadora, con la naturaleza pecaminosa, conocía la ley de Dios y entonces la conciencia le advertía, no estás en paz con Dios. Entonces se ponía a cuentas con Dios presentando un sacrificio. Pero luego, ¿a qué se iba esa persona? ¿Y por qué? Porque la naturaleza pecaminosa ahí estaba. Pero vino el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios ahora lo que hace es que nos arranca la naturaleza pecaminosa. Y a esa naturaleza pecaminosa le dice el viejo hombre. Ese viejo hombre quedó enterrado allá, el muerto. Porque ese viejo hombre estaba muerto en delitos y pecados. A ese viejo hombre muerto, hediondo, putrefacto, como lo quiera usted ver ahí, imagínese una cosa horrible. Usted la enterró en las aguas del bautismo. Y el Señor le dio ahora una vida nueva. Y entonces, ese nuevo nacimiento, ya el pecado no tiene poder sobre su vida. Así que el que peca ahorita, peca porque quiere. Antes de Cristo, la gente pecaba por ignorancia. Pero una vez alguien conoció a Cristo y fue bautizado en su nombre, tiene toda la capacidad para no volver a pecar. Y si vuelve a pecar, lo está haciendo deliberadamente. Y eso tiene sus consecuencias que la veremos después. Pero entonces hoy entendemos que toda la humanidad está bajo pecado. Por eso el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Porque todos necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Él es el único Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un salvo que diga gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero pedirle hoy que oremos por esas criaturas a las que le hemos estado hablando. Ayer el Señor nos permitió tener una conversación larga sobre el bautismo en la casa de la hermana Miriam. Y queremos que el Señor se glorifique ahí, en la vida de Edwin, de Juan David, de Valentina, de Enrique, ¿cierto? Hoy nos acompaña don Luis, que también necesita un Salvador. Y si hoy me hicieran la pregunta, la misma pregunta que le hicieron a Pedro, Pedro, ¿qué hay que hacer para ser salvo entonces? ¿Qué hay que hacer para salir de esa condición de la naturaleza pecaminosa? La respuesta sigue siendo la misma. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La única manera de estar libres, la única manera de estar en paz con Dios, la única manera en la que vamos a estar siendo libres del pecado, es decir, la única manera en la que el pecado no nos va a dominar es estando en Cristo. Y el día que usted y yo fuimos bautizados en el nombre de Jesús, quedamos revestidos de Cristo.
y debemos permanecer revestidos de Cristo. Y aquí hay personas que todavía no están revestidas de Cristo. Eso quiere decir que todavía sus almas están bajo pecado. Todavía los tiene dominados la naturaleza pecaminosa. Pero hoy aquí está la presencia de Dios para darles un nuevo corazón. Don Luis quiere venir aquí adelante y oramos por usted para que le entregue su vida al Señor y sea salvo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por don Luis. Él ha estado asistiendo. Ustedes lo han visto, se congrega frecuentemente aquí con nosotros. Y yo sé que el Señor le ha hablado hoy y le va a tocar su corazón para que vaya a las aguas del bautismo y sus pecados le sean perdonados. Amén. Invito a la iglesia a que oremos. Padre Celestial, te adoramos, Señor.